Lección 21. Los sentimientos. En el umbral de las facultades apetitivas, como primer estadio de la tendencia, pusimos el sentimiento. Es como el punto medio o el vértice entre la aprehensión y el movimiento. Ya dijimos que no es necesario admitir una potencia especial. Vamos a ver, noción del sentimiento. La palabra sentimiento se aplica generalmente a estados psíquicos en que entra placer o disgusto. Se concreta a significar el elemento emocional, abstracción hecha de las representaciones. No lo origina inmediatamente un excitante externo, sino una sensación, una imagen, un pensamiento, si bien el pensamiento parece que ha de ir unido con alguna imagen. Por eso dice el excelentísimo cardenal Mercier, se dan impresiones agradables o desagradables, cuya causa directa es física. El placer de una buena digestión, el dolor producido por una quemadura, pero solo se llaman sentimientos las modificaciones afectivas, agradables o desagradables, que tienen por causa inmediata la percepción sensitiva, o la representación imaginativa o bien intelectual e imaginativa a la vez, de un bien o de un mal. La explica así de Coene. Cuando nos ocurre una sensación, una percepción, una representación o un pensamiento, y cuando ejecutamos o queremos ejecutar una acción, se despiertan en nosotros ciertas impresiones de placer o disgusto, de contento o malestar, según que la cosa se nos ofrece sea agradable, útil, buena o al contrario, desagradable, perjudicial o mala. Pues bien, todas estas impresiones a la que aún falta el brote de la actividad exterior, pero que por su carácter atractivo o repulsivo sirven de base al proceso completo de la tendencia, las llamamos sentimientos. Son pues los sentimientos como el comienzo de los movimientos de tendencia. Tienen su asiento en las facultades apetitivas. Si en algunas definiciones se dice que el sentimiento afecta al sujeto que conoce o apetece, y como hemos visto en De Coene, se despiertan los sentimientos cuando ejecutamos o queremos ejecutar una acción, podemos interpretarlo en el sentido de que la acción y la voluntad no excitan directamente el sentimiento, sino mediante las representaciones a que están asociadas. Veamos para mayor claridad, dentro de la confusión que engendra el tecnicismo en esta materia, la diferencia entre sentimiento, pasión, afecto y emoción. En la pasión, el movimiento es del apetito sensitivo, mientras que en el sentimiento lo es del conjunto de las fuerzas apetitivas, así en su parte espiritual como en la sensitiva. A veces se entiende por pasión una emoción que perdura o es habitual. Afectos son, según Froves, fuertes sentimientos acompañados de perturbación en el desarrollo de las imágenes y de manifestaciones corporales. Por fin, emoción es el afecto aún más fuerte, una reacción afectiva de carácter intenso. Para Mercier, tomado el sentimiento en un sentido genérico, las palabras sentimiento y emoción vienen a ser sinónimas. Estado de ánimo es un conjunto de sentimientos o más bien su resultante. Disposición sentimental es la causa permanente de que se prefieran determinados estados de ánimo, afectos o sentimientos. Importancia del sentimiento. Grande es el valor del sentimiento. Primero, en sí mismo. Los sentimientos agradables de bienestar y complacencia hacen venturosa la vida. Es lo que la ascética enseña respecto a la alegría. Por otro lado, el sentimiento viene a ser el aspecto subjetivo de la vida psíquica y como el compendio de ella. Y de aquí que los sentimientos, el buen o mal corazón, son como vulgarmente se dice, sirven para caracterizar a una persona. Además, por el influjo excitante sobre la voluntad, prestando a las ideas lo que Froves llama calor vital,
Las ideas abstractas raras veces tienen eficacia práctica, pero si se les añade un sentimiento fácilmente se traducen en actos. Uniendo el sentimiento a la idea luz, dice Guillet, se transforma en idea fuerza. Y es de notar que, habiendo estado la idea frecuentemente asociada a los sentimientos favorables, hasta en la ausencia de estos sentimientos, por las leyes de la asociación puede avivarlos en débil grado ciertamente, pero lo suficiente para provocar el acto. Mas no solo da calor a la idea el sentimiento, sino que influye poderosamente en suscitarla y formar juicio. Los grandes pensamientos, las nobles inspiraciones, las acciones generosas brotan del corazón, dice Spalding. No es fácil persuadirse que es nocivo lo que causa placer. Sentimientos fuertes apenas dejan surgir pensamientos opuestos a ellos. Baste comparar los juicios contrarios sobre la justicia de una guerra. La ceguera del amor es proverbial. De un modo especial influye el sentimiento en apreciar el valor de las cosas. Por fin se requiere el fuerte impulso del sentimiento para contrarrestar el ímpetu de las desordenadas pasiones que nos empujan hacia el mal. Pasemos ahora a la clasificación de los sentimientos. Difícil es proponer una clasificación adecuada. En el aspecto subjetivo suele aplicarse a los sentimientos la división de las pasiones. Dejando esto para otro lugar, indicaremos otras clasificaciones. Por la causa que los provoca, se dividen en inferiores y superiores, según provengan del mero conocimiento sensitivo o del intelectual, juntamente con la representación imaginativa. Los primeros son elementales, los otros complejos. Por el objeto a que se refieren, pueden ser egocéntricos o personales y altruistas o sociales. Aquí la palabra egoísta no ha de tomarse en sentido moral. Significa únicamente que tal sentimiento se dirige al propio sujeto, como el altruista mira a los demás. Por el efecto que producen, unos son positivos, agradables, que excitan, otros negativos, desagradables, que deprimen. Por último, en la intensidad se dan diversos grados, y así unos sentimientos se llaman ligeros, otros fuertes. Distingue Wundt 4 clases o formas. Primera, el afecto que crece rápidamente y decrece lentamente. Esto viene siendo la sorpresa, el desengaño, el espanto. Segundo, el que crece despacio y decrece rápidamente. Especialmente los que se forman poco a poco por motivos internos como cuidado, tristeza. Tercera, el afecto intermitente, que durante algún tiempo remite y luego vuelve a crecer lentamente. Se presenta por accesos, como serían la ira, la alegría repentina. Cuarto, el oscilante que se transforma en el opuesto, como excitación en esperanza, miedo o cuidado. Veamos ahora el sentimiento de sí mismo. En este título comprende Froebres no un sentimiento particular, sino todos aquellos que hemos llamado egocéntricos o personales, que como la palabra lo indica, tienen por centro el propio yo. Todo hombre siente especial interés por sí mismo. En una lista busca su nombre, en la fotografía de un grupo se busca a sí mismo. Entre los sentimientos personales descuella el de la propia dignidad, el cual no ha de confundirse con el orgullo. Para ello es preciso reconocer que todo lo bueno se lo debemos a Dios. La estima que los demás tienen de nuestra excelencia es el honor. El sentimiento de la propia dignidad y del honor ha de fundarse en la verdadera nobleza que es la virtud.
Y es de notar que nuestra religión bendita, que tanto ensalza la humildad, nos hace formar conceptos sublimes de nuestra dignidad y grandeza. Porque el hombre, en gracia, es imagen viviente de Dios, hijo suyo, heredero del cielo, templo de la Santísima Trinidad. Véase pues un resorte eficacísimo para excitar el sentimiento de la dignidad personal. El maestro contribuirá además a fomentarlo mostrando respeto santo al niño, en las palabras, en el trato, en la disciplina. El pudor preserva de lo que sea indigno. Es sólido baluarte de las costumbres, freno del instinto sexual. Es el reverso del honor. Donde falta este anverso, no se da el reverso. Difícil es tratar a los que tienen exagerado el sentimiento del honor. Por todo se exasperan. Pero el sentimiento moderado es buen medio para lograr la actividad del alumno, y la alabanza le inspira confianza en sí mismo. Ya dijimos, tratando de la disciplina, la sobriedad con que ha de proceder el educador en los elogios para evitar la vanidad del niño y para que por la abundancia no pierda su valor este estímulo. A lo cual añadiremos que la demasiada frecuencia hace al educando esclavo de la opinión ajena. El sentimiento de emulación lleva consigo el deseo de la perfección propia y el de igualar o superar a otros. En lo primero no hay peligro alguno. En lo último ha de evitarse el escollo de la rivalidad o de acudir a medios ilícitos. Veamos ahora los sentimientos altruistas. Se llaman también sociales. Citaremos dos únicamente, el de benevolencia y el de simpatía. El de benevolencia se asocia al amor a los miembros de la familia, a los amigos y en general a todos nuestros prójimos y a la sociedad, a la patria. El de simpatía puede considerarse en dos acepciones. Si se atiende al significado etimológico de la palabra, vale tanto como participar en los sentimientos de otro, ora sean de alegría o bien de tristeza, congratularse, compadecerse. Es una manifestación del amor que tiende a la unión y suscita en el ánimo vibraciones semejantes a las de aquella persona con la cual se compenetra. Otro sentido es el vulgar, que se refiere al agrado o complacencia que se experimenta a propósito de alguna persona. El sentimiento opuesto es la antipatía. No siempre la benevolencia va unida con este agrado, y conviene orientar al niño para que no se guíe por la mera impresión placentera que le cause un compañero, y atienda a otros motivos principalmente sobrenaturales. Veamos ahora la educación de los sentimientos. En la niñez, por lo mismo que predomina el sentimiento sobre la razón, es importantísimo despertar buenos sentimientos, dominar y dirigir los afectos. He aquí una doble misión del educador. Primero, despertar sentimientos, puesto que el sentimiento se provoca por la percepción o la imagen, o el pensamiento asociado a esta, nos valdremos de los procedimientos intuitivos. No entramos ahora en detalles acerca de la intuición, sus clases, sus ventajas, porque pertenece a la didáctica. Excusado es decir que el primer medio intuitivo es el ejemplo del educador y de los compañeros del educando. Conviene traer al recuerdo que la llamada difusión psíquica interpersonal o influencia de las personas que rodean al niño tiene aplicación especial tratándose de estados afectivos. Hemos visto también cómo la acción suscita el sentimiento, de donde se sigue la importancia de la práctica y de la manifestación exterior, la cual no tarda en provocar el estado afectivo que le corresponde. La consecuencia será, pues, proceder exteriormente como si tuviera uno en realidad el sentimiento que desea adquirir. Suele decirse que con la repetición los sentimientos pierden en intensidad, aplicando lo de ab assuetis non fit passio.
no impresiona aquello a que uno está acostumbrado, lo cual se refiere más bien a la falta de novedad e interés en el estímulo. Adviértase, sin embargo, que un sentimiento, por intenso que sea, experimentado una sola vez, no suele producir efecto duradero. Dice Herbart, cuyas palabras transcribe el padre Ruiz Amado, lo siguiente: hay un error sutil que seduce a muchos, el cual consiste en que en la educación no distinguen lo transitorio de lo permanente, y haber movido un par de veces felizmente el sentimiento del educando, se cree ya medio suficiente para mejorarlo. Cuán diferentemente se halla ser en realidad, pues aún los más poderosos sacudimientos de lo que hay más hondo en el alma producen un efecto tan pasajero. Los impulsos se producen en tanto número y con tanta variedad en el transcurso de la juventud que aún los más poderosos son superados si no se multiplican con el tiempo y no se renuevan en muchas otras formas. ¿Qué sentimientos han de fomentarse? Los de propia dignidad y pudor, benevolencia y compasión que hemos dicho, especialmente entre los superiores, los morales y religiosos, como también la complacencia en la belleza y en la verdad. Sobre todo ha de formarse en el adolescente un ideal, o sea, una idea fija, noble, elevada, sentida, a ser posible encarnada en un modelo que le guíe y arrebate de continuo su corazón para que no se deje seducir por las pasiones. El ideal es Jesucristo, que han copiado sus virtudes. El ideal es Jesucristo, nuestro Redentor, Maestro y modelo, y después de él los que han copiado sus virtudes y seguido sus huellas. Segundo, dominar o moderar los sentimientos. Si la educación ha de suscitar sentimientos delicados contra la apatía, ha de moderar y dirigir los afectos contra la sensiblería. Puede, por ejemplo, la compasión llegar a tal extremo que haga imposible la vida, o degenerar de manera que en vez de tener por objetivo las personas, se limite a los seres irracionales. No es raro tampoco hoy día afectarse por el castigo de los malhechores y no sentir las desgracias de las víctimas. En la simpatía, peligroso es para el niño concentrarla toda en una sola persona. Conviene pues ensanchar el círculo de sus afectos. Las exageraciones del sentimiento pueden contrarrestarse con los ejercicios corporales y la mortificación. Ha de moderar los afectos la inteligencia. Los sentimientos son estrellas que crecen allá en lo alto del firmamento. La razón es la brújula que en todo instante nos enseña el verdadero camino. El conocimiento no tiene vida cuando no le acompaña el sentimiento, pero este sin aquel está ciego. Los sentimientos por sí solos, dice Balmes, son mala regla de conducta. Son como navíos sin piloto en medio de las olas o como ligerísima pluma en medio de una campiña donde reinan los vientos. Nunca es lícito excitar sentimientos a costa de la verdad. Por fin, el sentimiento ha de encaminarse a la práctica de la virtud. Una hermosa llama de sentimiento que se apaga sin producir el fruto de una acción práctica, crea un obstáculo para que los sentimientos posteriores sigan la vía normal de descargue que les haría parar en la acción. De esta manera se explica que ciertas personas sentimentalistas y de corazón, al parecer compasivo, jamás abran la mano para ayudar al necesitado o socorrer al pobre. Los sentimientos estériles han creado un hábito difícil de superar.